Mi prometida terminó nuestro compromiso y luego me traicionó con mi propio primo en secreto. Mi exprometida, Laura, me dejó sin más, y sinceramente, todavía estoy tratando de entender qué demonios pasó. Pensé que todo estaba bien entre nosotros, sí, tuvimos nuestros altibajos, pero ¿quién no, verdad? Habíamos estado juntos durante 4 años, planeábamos casarnos y entonces, boom, bueno, no esa palabra, pero me entiendes, me dice que tenemos que romper, ¿y su razón? Mi trabajo, sí, lo has leído bien, mi maldito trabajo, en el restaurante de mi familia, ahora lo entiendo, mi horario es un poco extraño, trabajo por las tardes, y para cuando llego a casa, ella ya ha salido del trabajo desde hace como 3 o 4 horas, pero esto no es nuevo, lo sabe desde el primer día, incluso antes de que nos comprometiéramos. Sabía que mi horario era un desastre, trabajo en turnos de tarde los martes, miércoles y jueves, estoy allí de 4:30 a 9 p.m., los viernes. Y sábados, un poco más tarde, pero no es que nunca esté, teníamos los domingos, algunas mañanas e incluso la mayor parte de los sábados antes de que empezara mi turno, no pensé que fuera tan importante, pero Laura, no, empieza a hablar de que apenas nos vemos y de que necesito encontrar un nuevo trabajo porque está cansada de esperarme a que llegue a casa todas las noches. Ella trabaja de 7:30 a.m. a 6 p.m., así que sale mucho antes que yo, y supongo que no le gustaba tener que llenar ese tiempo sola. Quiero decir, es una mierda, claro, pero siempre pensé que lo estábamos haciendo funcionar, incluso le ofrecí que trabajara conmigo en el restaurante, pensé que era una idea bastante buena, podríamos pasar más tiempo juntos, no se aburriría esperando y ahorraríamos más dinero para la boda, pero no, lo rechazó rápidamente. Dijo que no se sentía cómoda trabajando para mis padres. Vale, bien, está bien, lo que sea, lo respeté, no insistí porque no quería que se sintiera incómoda ni nada. Pero luego siguió sacando el tema de mi trabajo cada pocas semanas, era cuando vas a encontrar algo mejor, o simplemente no veo cómo esto es sostenible, empezó a ponerme de los nervios porque, ¿cuántas veces tengo que decir que estoy feliz donde estoy? Me encanta trabajar para mi familia, el restaurante ha estado en la familia durante años, y sí, el horario es largo a veces, pero vale la pena, así que, una noche, simplemente me sentó y me dijo, Ethan, no puedo seguir con esto. Al principio pensé que estaba bromeando, pero no, hablaba totalmente en serio, me dijo que si no iba a cambiar de trabajo. No veía cómo podríamos casarnos, me pilló totalmente desprevenido, intenté decirle que podíamos solucionarlo, que tal vez había una manera de equilibrar mejor las cosas, pero no quiso saber nada, dijo que necesitaba más de mí, más tiempo, más esfuerzo, más de compromiso con nuestro futuro, lo que sea que eso signifique. Le dije que estaba comprometido, es decir, estábamos literalmente planeando una boda, así que cuanto más comprometido se puede estar. Lo que realmente dolió es que dijo que sentía que no me preocupaba lo suficiente por sus necesidades, ¿perdón? Me he estado dejando la piel trabajando en turnos de tarde para que podamos ahorrar para nuestro futuro, no es que esté de fiesta o ignorándola, estoy trabajando por nosotros, pensé que eso contaría para algo, pero aparentemente no. Luego dejó caer todo el asunto de tal vez deberíamos ser solo amigos, y vaya, eso fue un puñetazo en el estómago. Ni siquiera estábamos discutiendo. No hubo gritos, ni una gran pelea, simplemente estaba sentada allí con calma, como si hubiera estado ensayando esta conversación en su cabeza durante semanas. Le pregunté directamente, ¿hablas en serio? ¿Quieres tirar todo esto por la borda por mi trabajo? Y tuvo el descaro de decir, no es solo tu trabajo, es el hecho de que no pareces dispuesto a cambiar por nosotros. Ahí fue cuando me cabreé, le recordé que sabía de mi horario incluso antes de que nos comprometiéramos, si era un problema tan grande para ella, ¿por qué demonios aceptó casarse conmigo en primer lugar? Se puso a la defensiva y dijo que pensó que con el tiempo lo superaría y encontraría algo más. ¿Cómo? ¿Desde cuándo trabajar duro en un negocio familiar es algo que se debe superar? No voy a mentir, me sentí traicionado. Básicamente admitió que estaba esperando a que me convirtiera en una versión diferente de mí mismo, y cuando eso no sucedió, se fue. Después de esa conversación, simplemente la evité, ni siquiera podía mirarla. Me quedaba hasta tarde en el trabajo todas las noches porque lo último que quería hacer era volver a casa y sentarme en la misma casa con alguien que ya no quería estar conmigo, pero aquí está la cosa, ella no se fue, como pensé, después de romper con alguien, especialmente cuando estás comprometido, empezarías a buscar otro lugar donde quedarte, ¿verdad? No, siguió actuando como si nada hubiera cambiado, como si fuéramos simplemente compañeros de piso ahora o algo así. Cada vez que llegaba a casa, ella estaba allí, relajándose en el sofá,
viendo la televisión, como si todo estuviera bien. Sinceramente, me hizo sentir mal, como podía romper conmigo y seguir viviendo bajo mi techo como si nada. Así que, una noche, finalmente le dije, Laura, tienes que mudarte, ya no estamos juntos, y esto no me funciona. Atención, me miró como si tuviera dos cabezas. Dijo, ¿hablas en serio? Me estás echando, le dije, sí, lo hago, ya no nos vamos a casar, así que, ¿qué sentido tiene vivir juntos? Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que no tenía a dónde ir y que estaba siendo despiadado por obligarla a irse. En ese momento, simplemente había terminado, le dije que podía quedarse con sus padres hasta que resolviera las cosas, y luego, para colmo, le pedí la devolución del anillo. Pensarías que la acababa de abofetear o algo así. Se asustó, diciendo que yo se lo había dado y que no podía simplemente pedírselo de vuelta. Le dije directamente que ese anillo era para nuestra boda, y como no nos vamos a casar, lo quiero de vuelta. Me llamó codicioso, dijo que podía permitirme otro si realmente la amaba y que estaba siendo un imbécil por intentar echarla después de todo lo que hemos pasado. En ese momento, ya ni siquiera podía discutir. Solo quería que se fuera, así que, después de que le dije a Laura que tenía que mudarse, las cosas se pusieron muy incómodas, muy rápido. Es decir, pensarías que simplemente habría hecho las maletas y se habría ido, ¿verdad? Pero no, se quedó, como si estuviera esperando algo. Al principio, pensé que simplemente estaba retrasando las cosas, tratando de averiguar a dónde ir. Quiero decir, no es que no tuviera opciones, sus padres viven cerca, y tiene amigos con los que podría quedarse, pero en cambio, simplemente se quedó. Y tengo que decirte que esos pocos días después de la ruptura fueron los días más incómodos de mi vida. Vivíamos como extraños en la misma casa, ella se sentaba en un lado de la habitación, yo en el otro, y era un silencio extraño. Nadie quería ser el primero en hablar. Llegaba a casa del trabajo, y ella ya estaba allí, viendo la televisión o haciendo sus cosas, pero se sentía como si hubiera un elefante gigante entre nosotros, y ninguno de los dos quería lidiar con eso. Pero luego empeoró. Un día, llego a casa y Laura está sentada a la mesa de la cocina con mi madre. Sí, lo has leído bien, mi madre, aparentemente, había llamado a mi madre sin siquiera decírmelo, así que entro, y están sentadas allí, tomando café como si todo fuera totalmente normal. Estaba tan confundido. Mi madre me mira y dice, Ethan, tenemos que hablar. Estaba molesto en ese momento, pero traté de mantener la calma. Es decir, es mi madre, ¿no? Me siento, y Laura empieza a contar su versión de la historia, diciendo que no tiene a dónde ir y que es injusto que le pida que se mude tan pronto después de la ruptura, y entonces mi madre, bendita sea, empieza a sugerir que tal vez deberíamos solucionar algo y que Laura podría quedarse un poco más mientras resuelve las cosas. No podía creerlo. ¿Cómo? Simplemente las miré fijamente durante un segundo antes de decir, mamá, ya no estamos juntos, ¿por qué iba a dejar que se quede aquí? Mi madre, siempre conciliadora, dice, bueno, necesita tiempo para resolver las cosas, no es fácil mudarse de repente, ya sabes. Intenté mantener la calma, pero estaba furioso por dentro. Es decir, sí, no es fácil, pero rompimos. Ya no somos pareja, así que ¿por qué tengo que aguantar esto? Miré a Laura y dije, has tenido tiempo, ha pasado casi una semana, tienes que irte. Y entonces, por supuesto, Laura se pone emotiva, diciendo que pensó que yo era mejor que esto, que nunca esperó que la echara como si fuera basura. Incluso empieza a llorar delante de mi madre, y te juro que era como si estuviera tratando de hacerme quedar como el malo. Mi madre, en este punto, empieza a intentar suavizar las cosas, diciendo, Ethan, tal vez podrías darle un poco más de tiempo, estuvisteis juntos tanto tiempo, no es fácil terminar así. No podía creer lo que oía, mi propia madre se estaba poniendo del lado de Laura. Amo a mi madre, pero esta no era su decisión. Le dije directamente, mamá, esto no es asunto tuyo, Laura y yo hemos terminado, tiene que irse. Y ahí es cuando Laura recurre a la culpabilidad definitiva, me mira fijamente a los ojos y dice, si realmente me amaras, no harías esto. Pensé que te importaba. Vaya, eso me dolió, no quería ser el malo aquí. Pero al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo se suponía que debía dejar que esto se prolongara? Ella es la que terminó las cosas, no yo, y ahora está tratando de darle la vuelta, como si yo fuera el que está siendo irrazonable. Sin embargo, me mantuve firme. Le dije, si me importas, pero ya no estamos juntos, y esta no es tu casa, tienes que seguir adelante. Laura salió furiosa de la habitación, y mi madre se quedó sentada allí, con aspecto decepcionado. Como si yo fuera el que lo había estropeado todo. Me miró y dijo, espero que estés haciendo lo correcto.
Eso me molestó durante un tiempo, como, ¿estaba siendo demasiado duro? ¿Debería haberle dado más tiempo? Pero luego pensé en cómo había estado alargando esto, tratando de quedarse en la casa, haciéndome sentir incómodo en mi propia casa, y supe que yo no estaba equivocado, esta era mi casa, mi espacio, y ella solo estaba tratando de manipular la situación para hacerse la víctima. Al día siguiente, llego a casa y Laura se ha ido, sus cosas siguen allí. Pero ella no está en casa. Al principio, sentí un gran alivio, pensando que tal vez finalmente había decidido mudarse, pero no, era solo otro juego. Regresa tarde esa noche, actuando con indiferencia, como si nada hubiera pasado, no me dijo ni una palabra, simplemente fue directa al dormitorio y cerró la puerta. En este punto, había terminado, no podía seguir lidiando con esto, le envié un mensaje de texto diciéndole que tenía hasta el final de la semana para sacar sus cosas y marcharse. O empezaría el proceso de desahucio. Sé que suena duro, pero ¿qué más podía hacer? No me tomaba en serio, y no iba a pasar otra semana viviendo en esta extraña y desastrosa situación. Atención, me responde, no puedo creer que te estés comportando así, pensé que al menos podríamos ser amigos, pero me estás tratando como si fuera una extraña. Ahí fue cuando me di cuenta de que nunca se iría a menos que la obligara. Estaba jugando con todo esto, tratando de hacer que cediera, tal vez con la esperanza de que me disculpara o algo así y le rogara que se quedara, pero yo no iba a hacer eso, no después de todo lo que me había hecho pasar. Para el final de la semana, Laura finalmente empezó a empacar sus cosas, fue como una gran escena dramática, cada vez que movía una caja, resoplaba y resollaba, haciendo un espectáculo, como si quisiera que sintiera lástima por ella, pero no la sentía, es decir, me sentí mal de que las cosas terminaran como terminaron, pero no iba a dejar que se quedara solo porque no tenía ganas de mudarse, y luego llegó el anillo, el maldito anillo. Pensé que habíamos terminado con esa conversación, pero no, lo intenta de nuevo, diciendo, no puedo creer que realmente me pidas la devolución del anillo, sabes que me importabas, ni siquiera discutí esta vez, simplemente le dije, no nos vamos a casar, el anillo era para la boda, sin boda, no hay anillo, me miró como si yo fuera el mayor imbécil del planeta. Pero finalmente me lo devolvió, y sinceramente, cuando me lo entregó, sentí que me quitaban un gran peso de encima, era como si el capítulo final de nuestra relación se cerrara, y finalmente pudiera pasar página. Ahora han pasado unos días desde que se fue, y sinceramente, me siento mejor que en meses. Es extraño que no esté, pero también es un poco liberador. No tengo que andar con pies de plomo en mi propia casa y no tengo que lidiar con que intente hacerme sentir culpable cada 5 segundos. ¿La echo de menos? Sí, un poco, pero no lo suficiente como para volver a ese desastre. A veces las cosas simplemente tienen que terminar, y alargarlas solo las empeora. Actualización 1, así que después de que Laura finalmente se mudó, pensé que las cosas se calmarían, ¿verdad? Como, hemos terminado, se ha ido, finalmente puedo volver a la normalidad, pero vaya, estaba equivocado, las cosas se pusieron raras muy rápido. En primer lugar, ni siquiera me di cuenta de cuántas cosas había dejado, era como si cada habitación de la casa tuviera algún objeto suyo al azar, hablo de ropa, libros. Incluso su cepillo de dientes todavía estaba en el baño. Al principio no iba a tocarlo, pero luego pasaron un par de días, y pensé, vale, esto se está poniendo ridículo, así que empecé a empacar sus cosas y a meterlas en cajas, pensé que las dejaría en casa de sus padres o algo así, para terminar con eso, pero entonces, mientras revisaba sus cosas, encontré algo que me desconcertó, ni siquiera sé cómo explicarlo. Pero encontré este cuaderno que había escondido en uno de sus cajones. Ahora bien, no soy el tipo de persona que husmea en las cosas de la gente, pero quiero decir, lo dejó aquí, ¿no? Así que lo abrí, y era como un diario entero de quejas sobre mí y nuestra relación, cosas como, Ethan nunca me escucha, no le importan mis sentimientos, ¿por qué no puede conseguir un trabajo normal como los demás? Era como leer una lista de todo lo que odiaba de mí, y tengo que ser sincero, me afectó, sé que las relaciones no son perfectas, pero ver todo eso escrito, página tras página, fue duro, no tenía ni idea de que se sintiera así, pensé que teníamos nuestros problemas, pero no pensé que fuera tan malo. ¿Y la peor parte? Escribió sobre cómo había estado pensando en romper conmigo durante meses, pero que solo estaba esperando el momento adecuado. ¿Qué significa eso siquiera? ¿El momento adecuado para acabar con los planes de vida de alguien? No podía creer que se hubiera quedado, fingiendo que todo estaba bien cuando, en realidad, ya estaba a medio camino de la puerta, así que, después de leer todo eso, sentí una extraña combinación de enojo y tristeza, como, sabía que la relación había terminado,
pero encontrar ese cuaderno lo hizo mucho más real. No fue solo una ruptura por los horarios de trabajo. Fue como si hubiera estado mentalmente desconectada durante mucho tiempo, y ni siquiera me di cuenta. Me quedé sentado un rato, mirando las páginas, tratando de averiguar si me había perdido algo o si había estado completamente ciego todo este tiempo, y entonces me di cuenta. Nunca quiso casarse conmigo realmente, solo quería que yo fuera alguien que no soy, quería que dejara mi trabajo, que cambiara mi vida y que me convirtiera en esa versión ideal de mí mismo que no existía. No me extraña que rompiera conmigo. Nunca podría estar a la altura de lo que quería. Guardé el cuaderno e intenté distraerme, pero seguía carcomiéndome. No podía dejar de pensar en todo lo que escribió. Era como una voz persistente en el fondo de mi cabeza, recordándome que tal vez no era lo suficientemente bueno. Eso es lo que pasa con las rupturas, te hacen cuestionarlo todo. Empiezas a analizar en exceso cada conversación, cada discusión, cada vez que dijiste «te quiero», y te preguntas si algo de eso significaba lo que pensabas que significaba. Unos días después, Laura me envió un mensaje de texto. No había tenido noticias suyas desde que se mudó, y sinceramente, no lo esperaba, pero su mensaje de texto no era lo que pensaba que sería. No quería saber cómo estaba ni hablar de la ruptura, ¿no? Quería venir a recoger algunas cosas, como, vale, ya te has ido hace más de una semana. Y ahora quieres volver a buscar tus cosas. Estuve de acuerdo, pero le dije que me avisara antes de venir. No quería sorpresas. Lo último que necesitaba era entrar y encontrarla allí sin previo aviso. Así que viene, y es tan incómodo como te imaginas. Apenas me miró cuando entró, simplemente fue directa a recoger sus cosas como si no pudiera esperar a salir de allí. Yo estaba de pie en la sala de estar, tratando de actuar con normalidad, pero toda la situación se sentía tan rara. Como habíamos compartido esta vida juntos, habíamos estado planeando una boda, y ahora era como si fuera una extraña que venía a recoger sus cosas. Pero entonces sucedió algo raro. Mientras recogía sus cosas, se detuvo y me miró por primera vez en días. De hecho, hicimos contacto visual, y ella se quedó allí parada como si quisiera decir algo, pero no le salían las palabras. No sé por qué, pero sentí que tenía que decir algo, así que pregunté, ¿está todo bien? Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, no quería que terminara así. No supe cómo responder. ¿Qué se suponía que debía decir? Ya estamos aquí. Ya ha terminado. Me quedé allí parado, sin saber qué decir, y ella me miró como si estuviera esperando que yo arreglara todo, pero no podía, como se supone. ¿Y a que iba a arreglar algo que había estado roto durante meses, tal vez incluso años, y ni siquiera me había dado cuenta? Cogió lo último de sus cosas y se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró, y así, sin más, se había ido de nuevo. Fue una extraña mezcla de alivio y tristeza, como si me alegrara de que todo el lío hubiera terminado por fin, pero al mismo tiempo, sentí como si este enorme capítulo de mi vida se hubiera cerrado, y no estaba preparado para ello. Después de que se fue, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un terapeuta. Lo sé, suena dramático, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que tal vez algo andaba mal en mí, tal vez me había perdido algo importante en nuestra relación, o tal vez simplemente no estaba hecho para todo este asunto del compromiso a largo plazo. No estaba seguro de qué esperar, pero pensé que hablar con alguien ajeno a la situación podría ayudar. Resulta que hablar con alguien que no te conoce ni a tu ex es bastante útil. La terapeuta no me dio todas las respuestas ni nada, pero me hizo darme cuenta de que yo no era el único culpable de lo sucedido. Las relaciones tienen dos caras, y por mucho que yo metiera la pata en algunas áreas, Laura también tuvo su parte de culpa. No era perfecto, pero tampoco era el villano de esta historia. Una cosa que realmente se me quedó grabada de esas sesiones fue la idea de que a veces la gente se enamora de la idea de alguien, no de quién es realmente. Y mirando hacia atrás, creo que eso es lo que Laura hizo conmigo. Quería que yo fuera esa versión de mí mismo que no existía, y cuando no me convertí en esa persona, empezó a desconectar. Así que aquí estoy, un par de meses después, sintiéndome mejor, no genial, pero mejor. Todavía pienso en ella a veces, y sí, me pregunto qué podría haber sido diferente, pero también sé que si se hubiera quedado, las cosas probablemente habrían empeorado. No éramos el uno para el otro, y esa es la verdad. Supongo que la moraleja es que a veces las cosas terminan por una razón. Es una mierda, y duele, pero a la larga, es mejor que forzar algo que nunca va a funcionar. Actualización 2. Así que después de que Laura se fuera para siempre, pensé que eso era todo, fin de la historia, ¿verdad? Bueno, resulta que las cosas no estaban tan terminadas como pensaba. No me di cuenta de cuántos cabos sueltos había hasta que empecé a recibir mensajes de amigos en común. Sí, es una de esas situaciones. Empezó poco a poco. Recibía un mensaje de texto aquí y allá de gente que me preguntaba cómo estaba, lo cual estaba bien.
Pero luego dejaban caer pequeños comentarios como, Laura ha dicho que lo está pasando muy mal, o has tenido noticias de ella. Al principio, simplemente lo ignoré. Supuse que la gente solo estaba siendo educada, tratando de averiguar cómo estábamos después de la ruptura, pero luego el tono de los mensajes empezó a cambiar, la gente actuaba como si yo fuera el que la había echado a la calle sin previo aviso, y yo pensaba, Laura no le ha dicho a la gente que ella es la que rompió conmigo, aparentemente no. Lo siguiente que sé es que estoy recibiendo estos largos mensajes de culpa de algunos de sus amigos, gente que apenas conozco, diciéndome que fui despiadado por obligarla a mudarse y pedirle la devolución del anillo. ¿Cómo? Ella rompió conmigo. No iba a seguir viviendo con mi exprometida, fingiendo que todo está bien, mientras ella anda por ahí diciéndole a la gente que soy el malo, pero según ella, yo soy el que no se preocupó lo suficiente como para solucionar las cosas, así que ahora estoy atrapado en esta extraña situación en la que la gente me ve como el villano de la historia, y ella se hace la víctima. Sinceramente, es alucinante lo rápido que se pueden cambiar las tornas. Tuve que empezar a explicarle a la gente lo que realmente sucedió, y cada vez que lo hacía, me sentía agotado. ¿Por qué tengo que defenderme? Pasa 1 o 2 semanas, y creo que las cosas finalmente se están calmando, dejé de recibir los mensajes, dejé de oír hablar de Laura, y empecé a relajarme, pero, por supuesto, eso no duró mucho. Una noche, estoy sentado en casa, viendo la televisión, tratando de relajarme después de un largo turno en el restaurante, y mi teléfono vibra. Es un mensaje de texto de la mejor amiga de Laura, Jenny. Ahora bien, Jenny y yo nunca nos llevamos bien, siempre fue del tipo que le decía a Laura lo que tenía ¿qué hacer? Que metía cizaña, ¿sabes? Así que cuando vi su nombre aparecer en mi teléfono, sabía que no iba a ser bueno, abrí el mensaje, y efectivamente, era una novela. Jenny hablaba sin parar sobre cómo Laura está devastada, cómo yo le rompí el corazón por no luchar por la relación y cómo debería haber esforzado más para que las cosas funcionaran. Incluso dijo algo como, se supone que sois un equipo, y simplemente la abandonaste. Estaba tan enojado que apenas pude responder, pero lo hice. Le respondí con un mensaje de texto, corto y simple. Dije, Laura rompió conmigo, ella es la que quería terminar, no voy a rogarle a nadie que se quede cuando no quiere. Por supuesto, Jenny no lo dejó ahí, siguió enviando mensajes de texto, tratando de hacerme sentir culpable, diciendo cómo Laura estaba sufriendo y necesitaba tiempo y que tal vez si yo la contactara, las cosas podrían ser diferentes, pero yo no estaba dispuesto a hacerlo. Le dije directamente, hemos terminado, se acabó, déjalo ir. Esa fue la última vez que supe de ella durante un tiempo, al menos. Entonces, un día, estoy en el restaurante, tratando de superar la hora punta de la cena, cuando mi madre se me acerca con esa expresión en su rostro. ¿Sabes esa expresión que ponen las madres cuando tienen algo que decir, pero están tratando de averiguar cómo decirlo? Sí, era una de esas. Me lleva aparte y me dice, Ethan, he hablado con Laura hoy. Simplemente me quedé mirándola, como, ¿por qué? Mi madre dice, bueno, me llamó. Dijo que quería disculparse por cómo terminaron las cosas y que solo quería saber cómo estabas. Ahora bien, no sé tú, pero cuando tu ex llama a tu madre para saber cómo estás, es una gran señal de alarma. Le dije a mi madre, no me importa si lo siente o no, hemos terminado, no hay ninguna razón para que te llame a ti. Mi madre suspiró y dijo, lo sé, pero parecía muy disgustada. Dijo que siente que la odias ahora y que no quería que las cosas terminaran así. Otra vez, tuve que explicarle a mi madre toda la situación de nuevo, como Laura fue la que terminó la relación, como ha estado diciendo a la gente que yo la eché, y como solo quiero pasar página. Me di cuenta de que mi madre se sentía dividida, pero finalmente lo entendió. Estuvo de acuerdo en no volver a involucrarse, pero sinceramente, era frustrante que incluso tuviera que tener esa conversación. Después de eso, las cosas empezaron a calmarse de verdad. No tuve noticias de Jenny. Laura dejó de llamar a mi madre y finalmente empecé a sentir que podía pasar página. Incluso volví a salir con mis amigos, a tomar algo después del trabajo, tratando de volver a tener algo de normalidad. Pero justo cuando pensaba que todo se estaba calmando por fin, sucedió algo más. Una noche, estaba en el bar con un par de amigos cuando uno de ellos, Mark, me lleva aparte y me dice, oye, tío, no te va a gustar esto, pero vi a Laura el otro día con un tipo. Ahora, seré sincero contigo, no esperaba sentir nada cuando dijo eso, pero por alguna razón, me afectó. Como, sabía que habíamos terminado, pero oír que ya había pasado página, fue duro. Le pregunté a Mark quién era, y dijo que no lo sabía, pero que parecían muy unidos. Eso era todo lo que necesitaba oír. Los siguientes días fueron raros, no le envié ningún mensaje de texto a Laura ni nada.
pero no podía dejar de pensar en ello, no porque la quisiera de vuelta, sino porque sentía que este capítulo de mi vida había terminado de verdad ahora. Ella estaba pasando página, y supongo que eso significaba que yo también tenía que hacerlo. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que Laura probablemente desconectó mucho antes de que rompiéramos. Tal vez por eso todo se sintió tan repentino cuando sucedió, porque para ella no fue repentino, lo había estado planeando, pensando en ello, y para cuando terminó la relación, ya estaba a medio camino de la puerta. Me tomó un tiempo aceptarlo. Es difícil admitir que alguien que te importaba dejó de importarte mucho antes que tú, pero ¿sabes qué? Al final, es lo mejor, no éramos el uno para el otro, e intentar forzarlo solo habría empeorado las cosas. Ahora estoy centrado en mí mismo, no busco una relación pronto, y definitivamente no tengo prisa por volver a la piscina de las citas, simplemente estoy tratando de disfrutar de las pequeñas cosas de nuevo, salir con amigos, concentrarme en el trabajo y que mi vida vuelva a ser como quiero que sea. Y en cuanto a Laura, le deseo lo mejor, de verdad, pero he terminado con la culpa, la manipulación y el drama. Estoy pasando página, actualización 3, así que aquí estamos, meses después, y finalmente siento que puedo respirar de nuevo. Ha sido un viaje infernal, y sinceramente, me alegro de que haya terminado, pero justo cuando pensaba que todo había quedado atrás, me dieron una última curva, es decir, sorpresa, sí. Porque por supuesto que tenía que pasar algo más, ¿no? Así que esto es lo que pasó. Estaba en el trabajo un día, haciendo mis cosas en el restaurante, cuando entra uno de nuestros clientes habituales, Tom. Ahora bien, Tom es un tipo mayor, que ha venido al restaurante durante años, muy amigo de mi familia, siempre charlando con mis padres cuando está allí, pero esta vez, tiene una expresión extraña en su rostro. Me lleva aparte y me dice: oye, Ethan, vi a Laura la otra noche. En este punto, estoy pensando, vale, lo que sea, la gente ve a Laura todo el tiempo, ¿qué hay de nuevo? Pero entonces deja caer esta pequeña pepita. Estaba con tu primo Chris. Juro que mi cerebro tuvo un cortocircuito por un segundo. Pensé, espera, ¿qué? ¿Chris? No puede ser, es decir, Chris y yo somos familia. Crecimos juntos. No hay forma de que estuviera saliendo con mi exprometida, ¿verdad? Pero Tom hablaba totalmente en serio. Dice: sí, tío, estaban en ese nuevo bar del centro, parecían muy unidos. Si sabes a lo que me refiero. No sabía qué decir. Una parte de mí no lo creía, pero otra parte de mí pensaba: bueno, estamos hablando de Laura, así que quién sabe. Simplemente me reí y le dije a Tom que lo comprobarían más tarde, pero por dentro estaba hirviendo. No tenía ni idea de qué pensar. ¿Por qué Chris, de entre todas las personas, estaría saliendo con Laura? ¿Y por qué nadie me lo había dicho? Así que, naturalmente, hice lo que haría cualquier chico. Fui directo a la fuente, le envié un mensaje de texto a Chris esa noche, preguntándole qué pasaba. No quería acusarlo de nada directamente, así que lo mantuve informal, como: oye, tío, me enteré de que saliste con Laura la otra noche, ¿qué está pasando ahí? Tardó un rato en responder, y cuando lo hizo, la respuesta fue: bueno, digamos que no era lo que esperaba. Dice: sí, hemos estado saliendo un poco, no quería decírtelo porque sabía que sería incómodo. ¿Incómodo? Incómodo no es ni la mitad. Mi primo, mi propia sangre, estaba saliendo con mi exprometida a mis espaldas, y pensó que era simplemente un poco incómodo. Estaba cabreado, muchísimo. Le respondí: tío, ¿qué demonios? No podías avisarme. Intentó quitarle importancia, diciendo que no era gran cosa y que eran solo amigos, nada serio, pero vamos, todos sabemos lo que significa solo amigos, especialmente cuando se trata de una ex y tu primo. No me lo creía, y le dije directamente que me sentía traicionado. Empezó a dar marcha atrás, diciendo que no pretendía que sucediera, que simplemente se encontraron una noche, y las cosas como que escalaron a partir de ahí. Aparentemente, habían estado hablando durante unas semanas, tuve que asimilarlo durante un tiempo, es decir, cómo se procesa algo así. Ya no se trataba solo de Laura, se trataba de la familia, alguien en quien confiaba, alguien con quien crecí. Decidió que estaba bien empezar a salir con mi ex como si nada, y sinceramente, dolió más de lo que pensaba. Unos días después, recibí un mensaje de texto de la propia Laura. Ni siquiera intentó suavizarlo, simplemente me dijo: oye, me enteré de que estás molesto por lo de Chris y yo, ¿podemos hablar? No quería hablar con ella, no quería escuchar sus excusas o explicaciones o lo que fuera que estuviera a punto de lanzarme, pero al mismo tiempo, necesitaba cerrar el capítulo.
Necesitaba saber por qué pensaba que esto estaba bien, así que, en contra de mi buen juicio, accedí a quedar. Nos encontramos en esa cafetería a la que solíamos ir cuando todavía estábamos juntos. Mala idea, por cierto, demasiados recuerdos, en fin. Se sienta e inmediatamente se lanza a todo un discurso sobre cómo no pretendía hacerme daño, cómo ella y Chris simplemente conectaron y que no quería que las cosas se pusieran raras entre nosotros. Me senté allí, tratando de mantener la calma, pero sinceramente, solo quería irme. Le dije, no se trata de que hayáis conectado, se trata de respeto. Terminaste las cosas conmigo, y ahora estás saliendo con mi primo. ¿No pensaste que eso podría ser un problema? Me soltó alguna mierda sobre cómo no planeó que esto sucediera, que simplemente sucedió y que no quería hacerme daño, pero no me lo creía. Le dije directamente, tomaste tú decisión, no puedes volver a mi vida y actuar como si todo estuviera bien ahora. La conversación no llegó a ninguna parte, intentó justificarlo, yo no lo acepté, y ambos nos fuimos más frustrados que antes. No me sentí mejor, pero al menos pude decir lo que pensaba. Después de eso, bloqueé su número, no quería volver a tratar con ella. En cuanto a Chris, también lo hablamos, me llamó unos días después, tratando de aclarar las cosas, le dejé hablar, pero no me contuve, le dije que había roto mi confianza y que eso no es algo de lo que uno se recupere fácilmente. Se disculpó, dijo que no pretendía que las cosas se complicaran, pero yo no estaba listo para perdonarlo, familia o no, hay una línea que no se debe cruzar, y él la cruzó. Desde entonces, he mantenido las distancias con ambos. Chris todavía intenta enviarme mensajes de texto de vez en cuando, pero no he respondido. Tal vez algún día lo supere, pero ahora mismo, necesito espacio. En cuanto a Laura, está fuera de mi vida para siempre. No sé si todavía está con Chris, y sinceramente, no me importa, pueden hacer lo que quieran. He terminado de mirar hacia atrás. Toda esta situación me enseñó mucho, no solo sobre las relaciones, sino sobre la gente en general. Crees que conoces a alguien, crees que puedes confiar en él, y luego va y hace algo como esto. Te jode la cabeza, pero al final del día, tienes que cuidarte a ti mismo. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello, y ahora mismo, mi respuesta es alejarme.